porque si no... Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas. Les agradezco mucho, Kat, te agradezco mucho, y bueno, a quienes se han interesado por este curso de literatura asiática, que la verdad es que hemos preparado pues, con mucho cariño, ¿no? Sobre todo porque la Academia Digital Expertum surge precisamente con el interés de poder compartir literatura, historia, filosofía, cine, y bueno, en general arte, ¿no? En general las humanidades desde una perspectiva de gozo, ¿no? De placer, donde lo que compartimos aquí son sesiones, pues justo con una preparación verdaderamente o sea, comprometida, ¿no? Pero lo hacemos desde un espacio que nos gusta mucho, o sea, haciendo lo que nos gusta. Y justo antes hablábamos un poco aprovechando estas oportunidades que tenemos de podernos reunir a la distancia, de poder estar pues en diferentes puntos y desde ese lugar intercambiar perspectivas, intercambiar opiniones, intercambiar miradas acerca de el tema que nos ocupe. En esta ocasión, pues le doy la bienvenida a la maestra Alejandra Dávalos, que es pues justo colaboradora de este espacio. Por supuesto, ella ya se presentará más adelante con mayor profundidad, pero a mí me gustaría decir que ella, además de ser maestra en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y colaborar, ¿no, Ale? En esta, o sea, también en la UNAM, colaborar también en la Universidad Anáhuac y, bueno, en diversos, no sé, todavía ahí, no sé si todavía sigues con lo de Japón, con... En el Liceo Mexicano Japonés. Sí. De hecho, ya este fue el último ciclo escolar que tuve en el liceo. Ah, mira, bueno, también ha colaborado en el Liceo Mexicano-Japonés y bueno, la verdad es que es una conocedora justo de la parte de Asia, además domina el idioma, que eso es algo que yo pongo mucho porque a mí la verdad es que varias veces me han pedido, oye, ¿por qué no das un curso de Asia? Y yo digo, pues es que no, yo no, o sea, he leído, por supuesto, a ciertos asiáticos, me sé la historia, pues, de algunos de las obras que se van a abordar aquí porque estudia literatura y porque son referentes obligados, ¿no? O sea, no te los puedes como brincar en la literatura antigua, por ejemplo, y tal, pero la verdad es que yo no soy experta ni del tema. Ale es una experta también en geopolítica, entonces ella puede hacer puentes muy interesantes entre el tema literario, el histórico y justo la perspectiva geopolítica que a mí me parece que nutre pues desde un muy significativo la manera en la que analizamos la literatura, como hacer un espacio de exámenes, de examinación, en ningún sentido, ¿no? Cuantitativa, sino más bien de compartir pues un lugar de calidad en el conocimiento. Entonces, el día de hoy vamos a abrir, espero, ¿no? El curso de Literatura Oriental, Obras Esenciales, y pues a reserva de que, por supuesto, Ale presente el programa, pues el interés de este espacio es conocer las obras y los temas de mayor interés de Asia Central y del Este, a partir de escritoras y escritores como representativos, leer parte de las obras o algunas obras completamente relevantes, ¿no? Y entonces vamos a empezar justo por la parte antigua. La verdad es que Alejandra diseñó un curso que a mí me parece muy vasto, ¿no? Y espero que, o sea, sea justo permita la perspectiva, porque o sea, el curso por tema, Ale, nos daría para un diplomado entero, ¿no? Pero creo que la capacidad que tú tienes y la manera en la que lo abordas, creo que puede darnos este primer acercamiento, y ese es el sentido de este curso, ¿no? De mirar esas obras esenciales en las que transitaremos prácticamente por 4 países: India, China, Corea del Sur y Japón, y se empezará desde la antigüedad hasta llegar
pues a la literatura contemporánea y particularmente a pues las figuras de premios Nobel que vale mucho la pena revisar, ¿no? Entonces, digamos, a grandes rasgos y a reserva de que Ale nos pueda extender más esta propuesta de curso, pues yo, Miriam Suárez, les agradezco muchísimo que se sumen y espero que de verdad este curso pueda abrirse, pueda tener como esa posibilidad de intercambiar, de interactuar, porque pocas veces se encuentran espacios así, ¿no? Donde puedes mirar toda esta perspectiva desde un espacio mucho más ligero y no por eso no profundo, ¿no? O de una profundidad menor, sino todo lo contrario. Entonces, sin más, pues te cedo la palabra, Ale, y regresaré antes de que cierres el curso para, pues, justo para compartir las conclusiones del día de hoy, si te parece bien. ¿Vale? Claro que sí, yo encantada. Muchísimas gracias, Miriam. No, gracias a ti. Bueno, pues voy a hacer una presentación como muy rápida del curso, el cual dividí en 4 bloques, ¿no? Obviamente Asia es enorme, ¿no? Generalmente nosotros lo dividimos geopolíticamente, como bien acaba de decir Miri, ¿no? Y esta división geopolítica habla de la existencia de un Medio Oriente, de India en sí misma como una unidad geopolítica, cultural, eh, muy, muy diferente al resto. India a su vez se parte en dos, en una India islámica y una India hinduista, ¿no? Obviamente la religión originaria de la zona es el hinduismo, y del otro lado tenemos lo que nosotros conocemos como este de Asia o Asia Oriental, ¿no? Para este curso me concentré muchísimo más en India como unidad cultural y obviamente en los países del este de Asia, principalmente porque son los territorios que cuentan con más noveles, por decirlo así, o con más autores que en algún momento han sido considerados como candidatos para los Nobel, ¿no? Ahora sí que mi decisión no tiene que ver únicamente con mi área de especialidad, ¿no? Porque dejamos fuera a varios autores de lo que sería Medio Oriente, ¿no? De obras maravillosas como Amin Maalouf, por ejemplo, autor de Samarcanda, como el propio Salman Rushdie, ¿no? También, que es muy, muy importante, porque ellos en sí mismos merecerían otro curso en particular, ¿no? La literatura que podría ser del mundo árabe, premusulmán y musulmán y de pronto postmusulmán, ¿no? Todos estos escritores que de alguna forma han roto con la tradición islámica. Eso fue lo que me hizo a mí decir, bueno, vamos a empezar por lo que cronológicamente está un poco más atrás. En este caso, en orden estricto cronológico, sería India, China, Corea del Sur y finalmente Japón, ¿no? Que aparecen como unidades políticas en distintos momentos, digamos, mucho más añejos incluso que algunas civilizaciones occidentales, ¿no? Que estoy hablando de la Grecia clásica o de lo que nosotros conocemos como la civilización persa, ¿no? ¿En qué sentido también lo digo? En el sentido de que son culturas, principalmente la India y la China, que desarrollan su propio sistema de escritura ya escrito muy, muy temprano y que, al igual, por ejemplo, que lo que sería la epopeya de Gilgamesh, tanto India como China tienen sus propias épicas, sus primeras épicas y sus primeras epopeyas, que son relatos en donde se mezclan elementos históricos, pero también poéticos, ¿no? Porque tienen un ritmo, un sonido muy particular, ¿no? Es en esta, digamos, primer bloque, nosotros nos vamos a acercar a los clásicos de la antigüedad de India, China, Corea del Sur
y Japón, ¿no? Como unidad política al final queda Japón. Y faltan, o sea, en comparación con lo que va a pasar con India, con China, que estamos hablando de imperios que existen desde el 4000 antes de Cristo, ya como una unidad geográfica, que comparten un idioma común, que comparten una religión que está bastante extendida por la mayoría que se practica, ¿no? No nada más en la corte, sino también entre el pueblo que se impone una religión que en el caso de China no es el budismo, es, son una religión que actualmente ni siquiera ya relacionamos con religión, que es el taoísmo, pero que es mucho más vieja que el budismo. Vamos a tener que, pues, surge y permite la creación de ciertas formas de expresiones literarias, ¿no? En donde, por ejemplo, en contraste con la literatura hinduista, que va a ser muy rica en mitos, en cantares de héroes. Del lado de China, nosotros vamos a tener eh, material adivinatorio, ¿no? Está el I Ching primero y luego el Tao Te Ching, que es libros que son más filosóficos, ¿no? Luego Corea surge como unidad eh, política y cultural, con una fuerte influencia de China, y al final Japón, que de hecho se consolida como lo que nosotros hoy llamaríamos propiamente Japón, alrededor del 800 después de Cristo. O sea, muy, muy tarde, ¿no? Es cuando empieza a adquirir todas estas características que nosotros atribuimos a la cultura japonesa, ¿no? El uso del kimono, el desarrollo de las formas que van a acompañar a los modales cortesanos, la implementación del budismo, el surgimiento del idioma japonés. Es muy tardío, es hasta entre el 800 y el 1400 después de Cristo, es que se da todo este florecimiento, y eso no quiere decir que no hubiera textos antiguos anteriores al surgimiento del japonés, sí, sí vamos a tener, pero todo eso todavía podría entrar dentro de literatura china, porque se escribe en caracteres chinos. Y lo mismo pasa con Corea. No, su literatura anterior al 400 después de Cristo es literatura que está escrita en un idioma que no es el idioma local. El idioma local hace su aparición mucho tiempo después, incluso el idioma coreano junto con el idioma japonés son sistemas de escritura que desarrollan las mujeres de las cortes, puesto que ellas tenían prohibido escribir en chino, ¿no? Eso era algo que solamente podían hacer los hombres. Y dentro del confucianismo, que es el sistema de pensamiento que también lega una gran obra para la literatura antigua china, que son las analectas, ¿no? De las que vamos a hablar ahorita con más cuidado. Lo que nosotros vamos a tener es que hay una necesidad de parte de las mujeres por consignar la manera en la que ellas viven dentro de la corte, pero tienen, por el confucianismo, estrictamente prohibido hacerlo en idioma chino. ¿No? No quiere decir que no haya habido mujeres que lo sabían hacer. Muchas sabían escribir perfectamente en chino porque sus padres así las habían educado, pero van a elegir no hacerlo por respeto a una institución que dentro de la sociedad asiática del este es la parte fundamental, igual que como después lo va a tomar el cristianismo y otras civilizaciones anteriores al cristianismo, la civilización romana. La familia forma parte del orden cósmico, no se puede alterar la unidad familiar bajo ninguna circunstancia, y eso también lo vamos a ver en la literatura antigua.
¿no? Vamos a ver de qué manera se explica la importancia y el valor de las relaciones familiares entre las deidades, entre los héroes, y qué es lo que pasa con quienes deciden subvertir el orden familiar, ¿no? Las obras, ¿no?, que yo recomendaría, de hecho, revisar, son bastantes, pero obviamente, como bien dijo hace rato nuestra queridísima Miriam, la vida no nos alcanza, ¿no? Vamos a leer hoy algunos fragmentos del Mahabharata, ¿no?, que es uno de los poemas que nosotros vamos a analizar, pero en realidad, ¿no?, tenemos dentro de esta literatura un camino muy delgado entre la narración de la vida social, el rescate de la vida cotidiana, el afán moralizante o aleccionador, porque estamos hablando de, en el caso, por ejemplo, de la literatura china, de la literatura de Corea del Sur, de la literatura de la India, obras que están hechas y pensadas para cantarse y para memorizarse. En el caso de Japón, digamos que era únicamente un privilegio de los eruditos ¿no?, de la clase alta. Pero en el caso de India, de China y de Corea del Sur, sí hay un afán porque las obras sean fáciles de memorizar, que tengan un ritmo y que puedan transmitirse de generación en generación. De hecho, en la antigua India, la literatura va a servir para explicar también cuál es el origen de las normas sociales, ¿no? Principalmente de un sistema de organización social que nosotros conocemos como el sistema de castas y que el hinduismo considera como parte fundamental de lo que es la sociedad, eh, la sociedad india, principalmente la de esa India hinduista, ¿no? De hecho, también vamos a ver un cambio, ¿no? Vamos a ver este salto de la literatura influida por el hinduismo allá en el siglo XX, bueno, de hecho desde un poco antes, desde el siglo XVI, la literatura de la India influenciada por el Islam y por la presencia del Islam. No te preocupes, Gloria, bienvenida, mucho gusto. Después vamos a tener, ¿no?, en la literatura clásica china, una literatura que está completamente enfocada a la búsqueda de preservar los valores del confucianismo. Es una literatura que intenta consignar cuáles fueron las grandes hazañas de los gobernantes. Es muy interesante, por ejemplo, que la literatura china salta de libros de adivinación a las analectas de Confucio, ¿no? Y en medio está el famoso Tao Te Ching, que es un texto de filosofía. Y en todo este tránsito vamos a tener que van a surgir los sutras budistas, que se van a escribir, que de hecho se van a traducir del sánscrito, y de hecho ni siquiera del sánscrito, se traduce de una lengua tibetana, el pali, del pali al chino, todos los sutras budistas, y del chino se traducen al coreano
y al japonés, ¿no? De hecho, prácticamente todo el pensamiento budista va a estar filtrado por la cultura china. En el caso de Japón, lo que nosotros vamos a tener es que le van a dar mucha importancia al rescate de los mitos de fundación del pueblo japonés, cuál es el origen de su etnia, cuál es el origen de su idioma, cuál es el origen de su sistema de escritura. Se va a explicar por qué están en una isla, muchísimo, va a ser un tema muy recurrente, y después se va a escribir para tratar de conservar las tradiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque las tradiciones son vitales para el establecimiento de un buen gobierno, de una sociedad pacífica y para tener contentos a los dioses, ¿no? Finalmente, bueno, aquí puse al final a Corea del Sur, porque resulta que Corea del Sur desarrolla una, un género literario en donde se mezcla la historia, ¿no? O sea, es decir, los grandes héroes son los gobernantes que representan en algún sentido un hito dentro de el desarrollo de la civilización y de la cultura coreana, ¿no? Aquí estamos hablando de que las grandes obras de la literatura coreana están dedicadas a explicar el origen de la agricultura, el origen del idioma coreano, la razón por la que los coreanos son budistas, pero le atribuyen a todos estos personajes un trasfondo fantástico, ¿no? Les atribuyen una serie de poderes especiales en donde ellos son elegidos. Y como elegidos tienen una misión muy especial que cumplir, ¿no? Y esta misión no es nada más la de llevar las letras, la literatura, sino además ser ejemplo de vida para todos los coreanos, que de hecho, pues ellos, la época de mayor esplendor literaria de Corea es la famosa época Joseon. Estamos hablando entre el siglo XIII y XVI después de Cristo, ¿no? O de nuestra era. Obviamente, antes de eso, tenemos esta literatura que es una historia novelada, ¿no? Tiene además muchas licencias de parte de los autores, porque además eso es algo muy interesante. De todos los países que vamos a hablar, vamos a tener que durante el lapso que abarca del 2500 antes de Cristo al 600 después de Cristo, el principal autor de todas las obras que vamos a ver es el famoso Anónimo, ¿no? Y sí, ya lo dijo Virginia Woolf mejor de lo que yo lo podría decir. La mayor parte de las veces Anónimo era indudablemente una mujer, ¿no? Son las especulaciones a las que han llegado los expertos en literatura antigua, que debió haber habido la mano de muchísimas mujeres detrás de estas grandes epopeyas, que luego van a ser rescatadas, van a ser difundidas. En el caso de la India, por los brahmanes, ¿no? Que son la casta más importante, la casta que está a la cabeza del sistema de castas, que es la jerarquización social en el hinduismo. En China vamos a tener a los sabios confucianos, a estos burócratas que nosotros conocemos como mandarines, que Occidente se encarga de bautizar como mandarines, muchos de ellos budistas y muchos de ellos además increíbles poetas. Vamos a platicar de uno de estos poetas funcionarios. En el caso de Corea, vamos a tener el papel importantísimo que van a desempeñar no solo los funcionarios, sino también los monjes budistas en la creación de obras literarias. Y en Japón, Japón sí es un país en donde abiertamente
las grandes obras de la literatura japonesa que fundan el idioma japonés son escritas por mujeres, ¿no? Aquí sí. Y de hecho, aunque en lo que sería la literatura antigua, que es toda la literatura antes de 600 antes de Cristo, toda es anónima, ¿no? Ya la escritura en idioma japonés, que surge alrededor del 1300 después de Cristo, es realizada principalmente por dos mujeres, Murasaki Shikibu y Sei Shoganon, contemporáneas además, y enemigas en la corte japonesa, ¿no? También vamos a platicar largamente de ellas porque digamos que nos entregan, en el caso de Murasaki Shikibu, lo que sería la primera novela psicológica de toda la historia, el Genji Monogatari, que es la historia o el cantar del príncipe Genji, que es además la narración de una familia que pierde su derecho al trono imperial japonés, ¿no? Y entonces de lo que habla Murasaki Shikibu es de su decadencia. Y mientras Murasaki Shikibu está narrando la decadencia de esta familia, tiene una rival en la corte, una chica bastante años, unos 20 años, mucho más joven que Murasaki, ¿no? Que se llama Sei Shoganon. Y Sei Shoganon, en contraste, escribe cómo es la vida de una mujer que sirve a la corte, que vive en la corte japonesa. Ella, que vive al servicio de los nobles, y qué es lo que se espera de una mujer. Ella escribe el famoso libro de la almohada, ¿no? Que es un texto entre autobiográfico y que se consideraría dentro de la literatura confesional, ¿no? Se parece mucho al Orlando de Virginia Woolf. Y estamos hablando de hace muchos siglos atrás. En cambio, en Corea del Sur, lo que nosotros vamos a tener son relatos de personajes históricos, aderezados por la magia, ¿no? Porque se le atribuyen poderes especiales a los nobles y poderes especiales a los hombres y a las mujeres que cumplen con una serie de ideales que marca el confucianismo, ¿no? Que quiere decir el respeto a los padres, una lealtad tremenda y un respeto tremendo por las jerarquías, el mantener un código de honor, que no quiere decir otra cosa más que cumplir con la palabra dada, ¿no? Cumplir con lo que uno dice, con las promesas, la importancia de respetar los rituales o el culto a los antepasados, ¿no? También dentro de la literatura clásica de Corea del Sur, nosotros tenemos que se habla que el ser un buen hombre prácticamente te convierte en un superhombre. Si Nietzsche hubiera leído literatura coreana antigua, hubiera estado fascinadísimo, ¿no? Porque ahí estaban los pasos para que surgiera el famoso superhombre, el Übermensch del que hablaba Nietzsche, ¿no? Hace ratito platicaba Miriam, ¿no? Que yo hablo el idioma. En realidad hablo chino y tengo bases de japonés, pero es evidente que no podría leer a Haruki Murakami en japonés, ¿no? Se requiere de un dominio, incluso para leer literatura clásica de China, hay una subespecialidad dentro del estudio del idioma. Yo conozco muchos de los conceptos que utiliza Confucio, por ejemplo, pero obviamente si me lo encontrara en chino antiguo, podría reconocer y expresarlo fonéticamente en chino mandarín, que es una versión simplificada de lo que se supone habló Confucio, porque tampoco, o sea, actualmente se ha aceptado, es un consenso generalizado entre los estudiosos de literatura antigua china,
que muy probablemente el Tao Te Ching, el I Ching, las analectas de Confucio no estaban en China, ¿no? Estaban en algo que era anterior a lo que nosotros conocemos como chino clásico. Y que, pues, por alguna razón, un grupo de letrados conservó y ya les atribuyó a ellos que sonaba así, pero en realidad no sabemos cómo sonaba lo que hablaba Confucio, porque él es de una región del sur de China, muy lejos de la zona de donde surgió el mandarín. Ahorita, de hecho, les voy a mostrar un mapa para que ustedes vean cómo van moviéndose las lenguas, ¿no? Que eso también es muy importante. Pero bueno, ¿no? En el caso de la literatura antigua de la India, aquí vamos a ver que es una literatura que cuenta con 3 obras de particular importancia. La primera es un compendio de mitología, que es el Rig Veda, y las otras 2 son poemas épicos, el Ramayana y el Mahabharata. Y dentro del Mahabharata, nosotros vamos a tener un fragmento que nosotros conocemos como la Bhagavad Gita, ¿no? Déjenme, aquí no les escribí el fragmento más importante del Mahabharata. Me lo pongo además en blanco. Es el Bhagavad. ¿No? Que es la Bhagavad Gita. Todos describen perfectamente qué significa los conceptos de reencarnación, de karma, cuál es el deber ser de un hombre, cuál es el deber ser de una mujer, qué significa el dharma, cuáles son las consecuencias de no aceptar el dharma que nos ha sido dado y cuáles son las ventajas de respetar nuestro dharma, ¿no? Como esto nos asegura que vamos a tener un mejor ciclo de reencarnación, ¿no? Porque la India es la cuna del hinduismo y de una de las religiones no teístas más populares a nivel global, que es el budismo. Y toma el budismo prestado del hinduismo todo el vocabulario que nosotros asociamos a la práctica budista. Todo, ¿no? De tal manera que nosotros vamos a tener en estas obras explicadas las razones por las cuales los dioses permiten a los seres humanos reencarnar, igual que ellos. No son inmortales. No existe la idea de inmortalidad dentro del hinduismo. Lo que existe es un ciclo constante de reencarnaciones, ¿no? Y el universo no tiene fin. Dentro de la concepción temporal del hinduismo, es eterno, pero no quiere decir que sea inmortal. Son 2 cosas distintas. Es un ciclo de nacimiento, vida, muerte, que experimentan todas las criaturas, todo el universo, y al que nadie puede escapar, ni siquiera los dioses. Y los dioses mismos reencarnan una y otra vez como consecuencia de su karma. Y en sánscrito, la palabra karma
simplemente significa acción. No existen nociones como lo bueno o lo malo. Más bien hay un estándar que oscila entre lo que quiero hacer o deseo hacer, lo que hago y lo que debería hacer. Todas mis acciones deberían estar encaminadas al deber. Y esto es algo que a través del budismo, India le transmite a la civilización china, a la civilización coreana, y que pule en su máxima expresión el pensamiento japonés. La importancia del deber hacer y del deber ser. Ay, un segundito. Ay, dejé de compartir mi pantalla. Un segundo. No, en el caso del Rig Veda, nosotros vamos a tener una colección de himnos, de cantos a deidades de la religión védica, o sea, del hinduismo en su más pura expresión, ¿no? Nos va a hablar de la diosa Parvati, del dios Brahma, del dios Vishnu, ¿no? De hecho, les recomiendo no necesariamente que adquieran el Rig Veda, porque puede ser difícil, el Rig Veda es bastante áspero, pero este libro lo van a encontrar en Sambors, de Wilkins, de mitología hindú, tiene los relatos de los dioses que aparecen en el Rig Veda y una descripción un poquito más fácil de digerir, porque de pronto ahorita vamos a ver un fragmento del Rig Veda, se los comparto para que vean a lo que me refiero. Y también les voy a enseñar un pedacito del Mahabharata. Del Rig Veda les recomiendo infinitamente la edición que realizó Conaculta hace algunos años. Creo que la primera edición debe haber sido del 97, que se llama Los 100 de la cultura. Lo pueden conseguir en librerías Educal. Es un libro de color amarillo, ¿no? De verdad es una belleza, porque es una de las traducciones mejor cuidadas que conozco, ¿no? De pronto hay textos que sí, de verdad no recomiendo tanto leer en traducción, y voy a ser muy sincera con ustedes, con algunos autores, pero de los textos de la literatura antigua, ya hoy por hoy afortunadamente hay un grupo de latinoamericanos, además, no nada más de españoles, hay un grupo de latinoamericanos particularmente interesados porque nos acerquemos a esta literatura antigua, y se están haciendo muy buenas traducciones en idioma español. Muy, muy buenas, ¿no? En lo que sale otras nuevas ediciones del Rig Veda, esta de Conaculta es accesible, es buena, bonita, barata, y seguramente la van a encontrar por ahí en cualquier librería Educal, ¿no? Eso sí, es imposible no hallarla. Miren, les comparto un fragmento del himno de la creación védica, ¿no? Que hace alusión generalmente a Brahma, que es el dios de la creación. Nosotros tenemos que los dioses en el hinduismo son miles, pero hay una tríada que es muy importante. Brahma, el creador, ¿no? O Brahma. Después tenemos a Vishnu, que es el mantenedor,
el protector. Y finalmente a Shiva, que es el destructor, que es el caos y que curiosamente es también la sabiduría, ¿no? Es muy interesante cómo en el hinduismo no es Brahma el sabio, es Shiva, ¿no? Brahma simplemente crea, concentra mucho conocimiento, pero no es sabio, ¿no? Él es el origen, de hecho, de todo conocimiento, ¿no? Aquí está la historia de la creación védica. Entonces, no era inexistente ni existía. No había reino del aire, no había cielo más allá de él. ¿Qué cubrió y dónde? ¿Y qué dio cobijo? ¿Había agua ahí? ¿Profundidad insondable del agua? La muerte no era entonces, ni había nada inmortal. No había señal alguna. El divisor del día y de la noche. Esa, una cosa, sin aliento, respiraba por su propia naturaleza. Aparte de ella, no era nada en absoluto. Había oscuridad. El principio oculto en la oscuridad, este todo, era un caos indiscriminado. Todo lo que existía entonces era vacío y forma menos. Por el gran poder del calor nació esa unidad. Los sabios que buscaban con el pensamiento de su corazón descubrieron el parentesco existente en lo inexistente. Transversalmente se extendió su línea de corte. ¿Qué estaba por encima entonces y qué debajo de ella? Había mendigadores, había fuerzas poderosas, acción libre aquí y energía allá arriba. ¿Quién sabe realmente? ¿Y quién puede aquí declararlo? ¿De dónde nació y de dónde viene esta creación? Los dioses son posteriores a la producción de este mundo. ¿Quién sabe entonces de dónde surgió primero? Él, el primer origen de esta creación, ya sea que la formara toda o no la formara, cuyo ojo controla este mundo en el cielo más elevado, él realmente lo conoce o quizás no lo sabe. Aquí está hablando de Brahma. Y Brahma se descompone en Vishnu y en Shiva. Y luego vuelve a ser uno. Siempre. Cuando las deidades vuelven a ser una sola, estamos hablando que hay una edad dorada. Y no es una edad dorada permanente. Es una edad dorada que va a desaparecer, ¿no? Hay algo que existe que es finito, pero eso no quiere decir que no vaya a volver a aparecer. No es exclusiva o única. Y aquí entra esta épica, que es el Mahabharata, que incluso hay una película de Peter Greenaway que se llama El Mahabharata. Es larguísima, dura 8 horas, ¿no? O sea, El Señor de los Anillos con todas sus versiones, si aguantan un maratón de Harry Potter o El Señor de los Anillos, el Mahabharata es la película para ustedes. ¿No? Hay versiones Bollywood, o sea, todas las formas en las que ustedes se puedan imaginar. Tenemos nosotros el Mahabharata, ¿no? Que empieza hablando de la llegada del poeta, de quien va a cantar las historias, ¿no? Y empiezan siempre con el sonido del universo, que es Om. Entonces, lo más interesante del Mahabharata es que cada uno de sus capítulos empieza con la sílaba Om. Porque así sonó el universo cuando fue creado. Tras inclinarnos con reverencia ante Narayana y Nara, supremos entre los hombres, Narayana es la esposa de Nara.
Son dos humanoides serpientes primordiales, ¿no? Y también ante la diosa Sarasvati. Sarasvati es la esposa de Brahma. Debemos decir Victoria. Siempre, siempre, siempre va a hablar acerca de las deidades. Y es por eso que yo les decía, para poder entender mucho mejor el Mahabharata, el Rig Veda puede resultar un poco confuso. Pero este libro nos ayuda a saber de quién está hablando y para qué, ¿no? Este que les digo de Wilkin, de mitología hindú. Porque este libro además nos menciona en qué parte del Ramayana, del Rig Veda o del Mahabharata aparece el personaje en cuestión. Es como una guía de personajes de la literatura hinduista. Porque puede resultar, como se dieron cuenta con el himno de la creación del Rig Veda, leer eso de buenas a primeras es un poquito, decir confuso es hacer un cumplido, pero puede llegar a no tener ningún significado y ningún sentido, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas de la literatura antigua en esta parte del mundo, que necesita uno de pronto contar con una buena guía, ¿no? Yo aquí, si les soy muy franca, mi introductora en este tipo de literatura fue la poetisa Elsa Cross, ¿no? Ella me llevó de la mano en un curso que tuve a bien a tomar en la Facultad de Filosofía y Letras para leer la Bhagavad Gita, ¿no? Que es una parte del Mahabharata. Y fue una experiencia maravillosa porque estuvimos leyendo, deteniéndonos en cada deidad y también en cada concepto, ¿no? Y leímos esta edición, que déjenme, me voy un poquito más atrás para que puedan ustedes apreciarla, que esta edición de hecho se las voy a subir a nuestra, a la página de Expertum, ¿no? Que debe mandársela, ¿no? El Mahabharata en la versión de Vyasa. Hay varias versiones del Mahabharata, pero una de ellas es la de el hinduista, el Brahman Vyasa. Él es el que ahora sí que compendia todas estas historias, las conserva, y esta en particular me gusta porque trata de ser muy respetuosa del contexto social, ¿no? Trata de ser muy respetuosa del sistema de castas. Y es bastante interesante, ¿no? Lo que encontramos. Estas son las distintas partes del Mahabharata. Primero, la llegada del poeta, ¿no? Que habla de la creación del mundo, que habla de la lista de los 100 libros que todos los sabios deberían acercarse por lo menos una vez en la vida. Habla de la reencarnación en la sección que se llama Habla Vaesampayana, ¿no? Habla también de las encarnaciones milagrosas. Encarnaciones milagrosas es el momento en el que se hacen seres humanos, Vishnu y su esposa, que es la sabiduría, ¿no? Que es Shakti o Satyavati también. Después habla de la historia de un ser humano normal, que es Sakuntala, ¿no? Quien es la encarnación del primer humano. El primer humano dentro de la mitología védica se llama Purusha y está hecho de
de las, ¿cómo lo podríamos llamar? De partes del cuerpo de Vishnu embarradas en lodo. Eso sería el Purusha, y esa es la historia de Sakuntala. Luego vienen diferentes historias de familias de origen divino y de origen humano, que es la sección que se llama como el Bharata. La parte más importante son las bodas de Pandu y Dhritarashtra. Esta sección, esta es la que le va a dar sentido a toda la historia. Las bodas de Pandu. Y aquí aparece una de las tantísimas reencarnaciones en el Bharata de el dios Vishnu, que es Arjuna, ¿no? Vishnu va a reencarnar como Rama, como Arjuna, como Buda, o sea, él es el que se la pasa todo el tiempo entre los hombres, a diferencia de Brahma y de Shiva. Ellos no tienen contacto con los hombres. Pero Vishnu sí. Él y su esposa están condenados, bueno, no condenados. La palabra condenados, además dentro del cristianismo, tiene un peso tremendo, ¿no? Dentro de nuestra perspectiva judio-cristiana. Pero ellos van a recrear constantemente su amor. Una y otra vez, tomando forma humana. Después está la sección de El Salón. La historia más bonita de esta sección del Bharata es Draupadi, esclava de Duryodhana, y la sección del destierro de los Pándavas. Los Pándavas son un grupo de 5 hermanos, ¿no? Y uno de ellos se enamora de Draupadi. Es la única sección en donde se habla de la posibilidad del matrimonio intercastas. Y obviamente termina muy mal, ¿no? Como una señal de que no debe suceder. Y sirve después para señalar por qué se va a prohibir el matrimonio entre personas de diferentes castas en la India. Un prejuicio que sigue vivo hasta el día de hoy. Luego está la sección de En el bosque, que toda es una joya, ¿no? Desde el bosque de Kanyaka, que habla acerca de todos estos miedos, o sea, el bosque es utilizado como una metáfora de todo lo que significa ir descubriendo las cosas por vez primera. Equivocarse, enamorarse, y habla acerca de que la muerte es siempre primera y última vez, ¿no? Uno puede vivir las muertes de otro, ¿no? Pero la propia muerte es solo una. Y no la vives tú, sino que la viven los demás. Ellos son los que se quedan con su propia muerte, y a eso se refiere la parte que se llama el juramento de Krishna. Krishna es otro de los nombres que toma el señor Vishnu cuando se vuelve humano. ¿No? Cada vez que él abandona sus funciones divinas, se encarna en un ser humano. Y para cuidarlo, para acompañarlo, para seguirlo, su esposa se encarna en una mujer humana. Esa parte es bastante interesante porque a nosotros nos recuerda pues a esta idea del cristianismo de que Dios se hace hombre a través de Jesús. Krishna es eso, ¿no? Krishna es Vishnu. Aquí viene una historia que va a ser bien importante para la civilización china.
la historia de Bhima y Hanuman, porque se convierte Hanuman Hanuman es un príncipe que tiene cuerpo y cara de mono y pasa a la literatura china como el rey mono. Y él es el primer budista de toda la historia. Pero dentro de la mitología china no se llama Hanuman, se llama Wonku. Y en este momento para ustedes no va a tener mucho sentido, pero Wonku en japonés se dice Goku. Y a lo mejor por ahí escucharon hablar de las aventuras de un personaje que se llama Goku en una serie llamada Dragon Ball. De ahí viene, de la historia de Hanuman. O sea, todos los productos de la cultura popular japonesa beben de esta traducción de la civilización hinduista que hacen los chinos. Y es bien interesante cómo esta historia, o sea, Hanuman es un mono con características muy cercanas a las de un ser humano, porque puede hablar, porque es muy sabio y porque escucha a los demás sin importar su casta de procedencia. Por eso Hanuman se vuelve budista, porque el budismo no cree en el sistema de castas. Y también si alguna vez ustedes se han preguntado por qué si el budismo surge en India, no es una religión muy popular en India, tiene que ver precisamente con eso. El budismo va a ser una religión que va a combatir el sistema de castas, que va a señalar que ese sistema es injusto, que no que cualquier persona puede romper el ciclo de reencarnaciones, no solamente un brahman, porque de hecho dentro del hinduismo, las únicas personas autorizadas, las únicas personas capaces con el desarrollo de conciencia capaz de romper el ciclo de reencarnaciones solo son los brahmanes. Entonces, si tú no nacías dentro de la casta brahmánica, tú ibas a reencarnar infinitamente. Los dioses lo podrían hacer, pueden romper el ciclo de reencarnaciones, pero deciden no hacerlo para acompañar a su creación. Entonces, vives, naces, mueres, reencarnas. Vives, naces, mueres, reencarnas. Siempre en 4, como los 4 puntos cardinales. Como la suástica. Ese movimiento de ese símbolo que tuvieron los nazis a bien modificar para justificar la famosa existencia de la raza aria, ¿no? La suástica en la India luce de esta manera. Déjenme se las muestro porque no significa otra cosa más que la vida, más que el dharma. Hasta aquí, perdón, ¿tienen alguna duda? ¿Algo en lo que quieran que me detenga? ¿No? ¿Vamos todo bien? Hola, yo sí quiero, Claro. tengo una pregunta, Ale. Dijiste que dos de los dioses, pues precisamente es Vishnu, ¿no? Junto con su esposa, que eran unas serpientes. Sí, Nara y Narayana. Ajá. O sea, al principio cuando nacen son serpientes. No, de hecho, Nara y Narayana son una versión de Brahma y su esposa. Ajá, son como, digamos, no sé, como un desdoblamiento, ¿no? De ese Dios para poder hacerse humano, Exactamente. ¿sí? La forma primigenia que toman, o sea, porque los dioses en el hinduismo Ajá, tienen una forma humana
una forma animal y una forma, vamos a decirlo así, porque es medio fantástica, eh, mitológica. Todos los dioses hindús tienen esas tres formas, una humana, una animal y una mitológica. Ah, ok, qué interesante. Sí, y además, Para poder irse explicando cada cosa, ¿no? exactamente. Y por Ah, otro lado, siempre vienen en parejas. ajá, ok. O sea, y siempre es una pareja dual, Ujú, porque es bien chistoso. Las deidades primigenias en el hinduismo eh, son femenino-masculino. ajá, En el taoísmo son femenino, masculino y uno, ok, que ajá, son los dos, que son lo femenino y lo masculino en equilibrio. ok, Hay algo que es como neutro. ajá, En el caso de Japón y de Corea, no existe la división femenino-masculino. ok, Existe lo exterior, que puede verse como femenino o lo masculino, pero un dios puede usar un atuendo que uno pensaría que es femenino, pero femenino asociado en función de qué, ¿no? En realidad también eso es muy interesante. Y de hecho, dentro del chino, del japonés, del coreano, los objetos no tienen género, ajá, solo los seres humanos. ujú, Y puede ser elegido. Eso también es muy interesante. ok. Se Muchas puede elegir gracias. el género, ¿no? Gracias. Tú puedes elegirlo. Entonces, esa parte, denme un segundo. Bueno, eh, es de verdad como muy interesante esta parte. Y ahora déjenme les muestro todas las variedades de suástica que hay. Yo las amo, la verdad, porque es un símbolo bien bonito. Es un símbolo de verdad muy bonito y es muy triste que, este, pues sí, que le haya hecho tan mala prensa el nacionalsocialismo, ¿no? Porque no significa otra cosa más que los 4 puntos cardinales, ¿no? Y aquí tenemos cómo se ve en el Tíbet, en lo que sería la mitología china, en lo que sería la mitología japonesa. Y de hecho, en el budismo japonés, la suástica es un símbolo muy, muy importante, ¿no? O sea, es de verdad, eh, le recuerda a los seres humanos la importancia de vivir las 4 etapas de la vida de manera, de, de aceptar el círculo de la vida, ¿no? Hasta el día de hoy, la suástica japonesa es un elemento muy importante dentro de la mafia de Japón, dentro de la yakuza, ¿no? Y cuando uno se tatúa una suástica, es reconocido por toda la comunidad de mafiosos como alguien muy, muy sabio. Es un símbolo que no es exclusivo de la India, pero sí surge ahí. Es donde se encuentra su origen más, bueno, mejor dicho, su representación más antigua, en lo que sería toda la zona del Valle del Indo, al norte de la India, y el Ganges. Después está su representación tibetana, y parece ser que de ahí se extiende al resto del mundo, ¿no? Es una de las representaciones básicas de todo,
prácticamente todas las civilizaciones, porque de hecho cuando llegan aquí los primeros frailes cristianos, se van a encontrar que las civilizaciones prehispánicas también representan la cruz. De hecho, la suástica es un tipo de cruz, ¿no? Lamentablemente, pues digamos que se le hizo muy mala prensa y hasta el día de hoy, el que se represente una suástica en Occidente sigue causando bastante resquemor, ¿no? Pero ustedes, si han tenido oportunidad de viajar a India, a Japón, se habrán podido dar cuenta que muchas estatuas budistas o en muchos templos budistas se puede ver esta suástica. Y generalmente se ve en los pechos de los budas, ¿no? Es de verdad bastante común. Y es un amuleto muy popular también. Se lo van a encontrar por ahí como amuleto o como arete. ¿Sí, Gloria? Sí, pues mi inquietud, mi extrañeza, ¿por qué lo usaron los nazis? A qué se debió el uso para ellos? ¿Qué representó? Ellos lo que van a hacer es que la van a voltear el sentido de las manecillas para hacer lo contrario a las manecillas del reloj, ¿no? Esa es una. Y la segunda, lo toman con una intención de manifestar que la raza aria es la más antigua, ¿no? Únicamente para justificar con la historia, con el tiempo, su superioridad, para señalar que son los primeros, los arios, los primeros seres, ¿no? El primer grupo étnico que alcanza la civilización. Es bien interesante porque los arios no son blancos. O sea, étnicamente tienen más rasgos como los que de pronto podemos advertir en Nehru o en Gandhi, que los nazis les van a dar a los arios, ¿no? Esta impresión de que son rubios, de ojos claros, exageradamente atléticos. En realidad, los primeros indios, de hecho, voy a mostrarles una representación. Denme un segundo. ¿Ustedes conocen la plataforma Google Art and Culture? De verdad, si pueden, no, visítenla, vale cada, es una manera bastante interesante de explorar distintos museos, de explorar distintas representaciones de dioses y obras, además del patrimonio cultural global. Y déjenme les muestro a una deidad para que puedan ustedes advertirla y ver cómo se representa. Aunque claro, esta ya es una representación pues un poco tardía, ¿no? Porque no, voy a buscar mejor una color, porque una escultura, bueno, sí está muy linda, pero no me va a servir mucho para lo que yo quiero mostrarles. Esta es de 1920, o sea, ya es del siglo XX, para que vean ustedes cómo representan a Vishnu. Y de hecho es el afiche típico que nos vamos a encontrar. Vishnu en realidad blanco, blanco no es, ¿no? Y está como chapeadito,
tiene una serie de implementos que lo distinguen, que nos hacen saber que es Vishnu, cada deidad. De hecho, eso es muy bonito. La postura de las manos sucede también en el cristianismo, no es exclusivo de las representaciones estéticas de los dioses del hinduismo o del budismo. Lo que sucede es que tienen un nombre específico para la postura de las manos, los famosos mudras. Tienen una serie de elementos que nos hacen que nos demos cuenta que estamos hablando de Vishnu y no de Shiva o de Brahma, ¿no? Aquí, él tiene una estola, por decirlo así, un aura de cobras, porque la serpiente responsable de guardar el orden cósmico se llama Naga. Naga es una de las criaturas que nace de la nada cuando se comienza a crear el universo. Y Vishnu la somete. Le dice, tú que surgiste de la nada, que no fuiste creada ni por mi hermano Brahma, ni por mi hermano Shiva, ni por mí, tú vas a ser mía. Entonces captura a Naga, eso viene en el Rig Veda, captura a Naga y Naga se convierte en la representación de su aura. Tenemos, además, a su esposa que se desdobla en dos. En una versión que es muy, pero muy coqueta, que tiene aretes de flores, que representa el amor sexual, y en una versión que es un poco más seria, más recatada, que tiene unos aretes más discretos, como de perlita, ¿no? Que no es una flor, trae un collar de perlas que además tiene dos vueltas, ¿no? La otra también trae un collar de perlas con dos vueltas, pero está mirando como con deseo a Vishnu y del otro lado lo mira con un poco más de recato, ¿no? Pero son la misma persona, pero están desdoblados lo que sería el deseo y el deber. Porque además, eso es bien interesante dentro del hinduismo, las mujeres están compuestas principalmente de esas dos características. Siempre están peleando dentro de ellas el deseo y el deber. Y dentro de los hombres, la pelea es entre el deber y la voluntad, ¿no? Entre lo que uno debe hacer y el lo voy a hacer así porque así se me da la gana, ¿no? Y eso puede implicar saltarse todas las reglas del universo. De hecho, muchos de los problemas en la literatura antigua, muchos de los problemas que retrata el Mahabharata, viene por esta voluntad masculina de hacer las cosas como ellos dicen. Aunque no sea el camino correcto. Eso es muy interesante, ¿no? Y el dios que es más desobediente, por decirlo así, es Vishnu. Shiva, aunque él representa la destrucción, él no es desobediente, ¿no? Y obviamente es un cabello abundante, oscuro, una piel bronceadita, chapeadona, pero blancos no. Y hay otras representaciones de esta misma deidad, que es a la que nosotros estamos generalmente más habituados, que es esta de color azul. ¿No? Ese color azul nada más quiere decir que está morenito. Un segundo, por favor, es que me están llamando y sospecho que encargué algo por paquetería. Entonces yo creo que debe llegar.
No, pues no, ya no alcanzó a contestar, ya ni modo. Ahora, ¿qué sucede? ¿No? Aquí tenemos esta representación de color azul, que significa lo siguiente: piel negra. Eso es todo. Y vamos a ver muchísimas representaciones, sobre todo de Vishnu y de Shiva, con la piel negra. Y la piel negra, esa parte es muy bonita, la piel negra está relacionada con la muerte. Ellos tienen la piel negra porque están cubiertos de la ceniza. Tienen la piel de color azul porque eso representa la ceniza de la pira funeraria. Nunca vamos a ver a Brahman de color azul. Él es el único al que no se le viste o no se le pone en esa situación. Pero a Vishnu y a Shiva siempre los vamos a ver de color azul. O en el caso de Vishnu, vamos a ver que de pronto está ahí con sus señoras, bueno, su señora desdoblada, porque es la misma, es una sola mujer que se puede dividir en dos. No es polígamo ni nada. Quien sí, de hecho, ninguno de los dioses, por cierto, en ninguna de las obras del hinduismo, de estas obras antiguas, en ninguna se habla de poligamia. Van a notar una gran diferencia con respecto a la literatura china. Ahí sí hay poligamia. En el caso del hinduismo, no. Es una sola mujer y esa mujer va a ser para ti, para toda la vida. De hecho, para todas las vidas. ¿No? Siempre te vas a encontrar con el que fue tu primer amor primigenio. Puede que estés con él para siempre o no, pero desde la creación se te asignó una pareja y vas a estar con ella para siempre, por toda la eternidad, ¿no? Porque se van a ir encontrando una y otra vez hasta que no se separen. O bien, desde el principio no se van a separar, ¿no? ¿No? Eso también es algo bastante bonito. Bueno, tiene sus asegúnes, ¿no? Porque en el Indio también puede que haya cosas no tan lindas. ¿No? Pero sí, este es otro color y esta ave se llama Garuda. Todas dentro del Mahabharata, a cada uno de los protagonistas se le describe con su pareja, sus armas y su transporte. Algunos tienen un caballo, el caballo tiene un nombre, otros tienen un elefante, pero Vishnu tiene un águila, un halcón, que además tiene la capacidad de lanzar llamas. Ese es Garuda. Brahma tiene algo un poco más delicado y menos poderoso, tiene un cisne. Shiva tiene un tigre de Bengala. Pero bueno, además Shiva es el como destructor. Él porta con mucho orgullo un collar de cráneos y una falda de fémures. Y van a ver bastante representaciones después. En algún momento recuerdo que le llegué a sugerir a Miriam que estaría padrísimo poder hacer algo como de historia de la iconografía de India, nada más. Porque tiene, o sea, es de verdad increíble todas las representaciones que hay de las deidades, tanto dentro del muralismo antiguo como estas representaciones del siglo XX, ¿no? De principios del siglo XX, que son representaciones además populares, ¿no? Ustedes ubicarán este tipo de imágenes en los comercios indios,
¿no? Y de hecho, esa es también la manera, el gentilicio adecuado para referirse a la persona de la India. Indio. Después, dentro de los indios, nosotros tenemos a los indios que practican el hinduismo, a los hinduistas, a los musulmanes, a los budistas y a los cristianos. Aquí, de los que estamos hablando, pues son de todos los hinduistas. Todo esto es sobre los hinduistas. Esta es la parte telenovelesca, dicho sea de paso, el capítulo 4 o Virata del Mahabharata. Aquí vienen los amores intercasta, la ira de los pándavas, de estos hermanos que tratan de cumplir con las enseñanzas que marca Brahman, el camino de Brahma, pero que se dan cuenta que los seres humanos de pronto tienen defectos, no son perfectos. Y en esta parte, lo que nosotros vamos a encontrar son todas las actividades que va a hacer Krishna, que no es otra cosa que el propio Vishnu, ¿no? Una de sus tantas reencarnaciones, ¿no? De verdad, Krishna es en esta parte una especie de Jesús de Nazaret, ¿no? Él intenta purificar, cambiar, transformar todo lo que representa el hinduismo, volver a todos al camino de la práctica religiosa que te ayude a entender y aceptar las cosas. Prácticamente todo el capítulo 5 es un capítulo dedicado a la aceptación, ¿no? Las cosas son lo que son y no pueden ser otra cosa. Y aquí el protagonista es Krishna, que no es, que es una reencarnación de Vishnu, ¿no? Y aquí, en la parte 6, está mi sección favorita, del que les hablé hace rato, el Bhagavad Gita. Que el Bhagavad Gita, pues si se dan cuenta, son apenas 10 páginas, 9 páginas, es muy chiquito. Y recuerdo que lo analizamos con la poetisa Elsa Cross durante un año escolar. Estuvo bastante interesante, pero el Bhagavad Gita es una reflexión acerca del deber ser, ¿no? Me voy a trasladar para allá para leer algunos fragmentos, de verdad es una joya. ¿No? Aquí está. ¿No? Empieza en la pelea, ¿no? En medio de la batalla. Es una gran digresión porque es prácticamente lo que va pensando Arjuna antes de disparar una lanza. Entonces es toda la reflexión de Arjuna. El debate ético, la imaginación de todas las distintas posibilidades que se abren si no la lanza, o si la lanza y no da en el blanco, ¿no? O sea, o si da en el blanco y se acaba la guerra. No, es de verdad, él va reflexionando, escuchando lo que le van diciendo los demás y puede ver a todos sus ancestros, ¿no? O sea, él está viendo el campo de batalla y en el campo de batalla vio a todos, a la cara de cada uno de los héroes que lo acompañaban,
y a los que los precedieron, a los abuelos, a los maestros, a los tíos, a los hermanos, a los amigos que estaban vivos, ¿no? O sea, y a los que ya no estaban. Entonces, dice lo siguiente, ¿no? Y le está hablando a Krishna, Vishnu. Krishna, siento que una terrible debilidad se apodera de mí. Mi boca se ha secado de repente y me tiembla todo el cuerpo. Krishna, mi cabeza me da vueltas y me siento desfallecer. Mis miembros se rehúsan a mantenerme en pie. Mi cuerpo arde como si tuviera fiebre y mi gandiva se resbala de mis manos. Gandiva es un tipo de lanza que ustedes disculparán, pero de pronto yo suelo hacer mucho lo siguiente. Yo tengo todo muy claro en mi cabeza y aparentemente no debo nutrirme de imágenes para que ustedes puedan visualizarlo igual. Es una lanza, pero en lugar de terminar en punta, termina en un cuchillo que es con forma de gancho, ¿no? Entonces es como una super hoz, casi, ¿no? Entonces yo les iba a decir ahorita que era como una naginata, pero una naginata yo creo que para ustedes también es igual de ajena que esto. Entonces no, básicamente es una lanza que termina en forma, con una cuchilla que tiene una forma de gancho, ¿no? Y es bastante poderosa para desgarrar. Y mi gabinda se resbala de mis manos. Cuando miro a todos estos hombres que son mis parientes, siento que no puedo luchar contra ellos. Fíjate en los presagios, Krishna, no auguran nada bueno para nadie. No creo que esté bien que mate a mis parientes. No quiero ganar esta guerra. No quiero ningún reino, ni tampoco los placeres de este mundo. No les veo ninguna utilidad. Esos grandes héroes significan mucho para mí y están listos para luchar. No les mataría, aunque obtuviese la soberanía de los 3 mundos. ¿Cómo entonces voy a matar a los hijos de Dhritarashtra por el placer pasajero de gobernar este mundo? Han sido ambiciosos, malvados, avariciosos y codiciosos. Admito todo eso, pero aún así siguen siendo mis primos y es un pecado matar a los propios parientes. Antes me alejaría de la guerra. Incluso mejor sería que me matase Duryodhana. No quiero luchar. Y todos los 10 capítulos, las 10 páginas, perdón, se dedican a este diálogo interno que tiene con él Arjuna. Y se pregunta sobre la pertinencia de la guerra para conseguir lo que se quiere y lo que se cree correcto, ¿no? De verdad, es una maravilla. Yo les digo, si hay una parte del Mahabharata que es un gozo leer, es la Bhagavad Gita. No es porque sea la única, la parte que leí con mucho más cuidado, muy bonita toda. Y aquí está la respuesta de Krishna. ¿Cómo permites, Arjuna, cómo permites que el desaliento se apodere de ti? ¿Acaso no te das cuenta de que la situación es crítica? ¿Cómo permites que tu ánimo decaiga en este momento crítico a causa de esos sentimientos? Esos sentimientos no son nada nobles, te apartarán del cielo y serán una mancha para tu buen nombre. Estás ganándote la ignominia. Aparta de tu corazón esta flaqueza momentánea y levántate. No olvides tu hombría. Vamos, Arjuna, prepárate para luchar. O sea, él está diciendo, empezaste esta guerra, ahora la acabas. Punto. O sea, tú iniciaste todo esto. Ahora asume las consecuencias de lo que comenzaste y una guerra termina en derramamiento de sangre, ¿no? Y no hay más, ¿no? Y si nosotros, si ustedes leen esta novela de esta premio Nobel rusa, Svetlana Alexievich, La guerra no tiene cara de mujer, podemos decir que desde el 2000 hasta la actualidad, la guerra básicamente es eso, pasando por sin novedad en el frente, ¿no? O sea,
la empiezan los hombres por razones que con el paso del tiempo nos damos cuenta que no eran para tanto, pero que muchas veces no hay otra razón más que avanzar y terminarlo, únicamente porque ya la empezamos. No, no se puede uno desdecir, no son cosas que se arreglen con una disculpa. Dime, Gloria. ¿Nos podrías repetir el nombre de la rusa, de la escritora rusa? Claro que Svetlana sí, Alexevich. Alexevich. Déjame, le pido aquí el ayuda a Google, porque no Sí. me vaya yo a equivocar escribiéndotelo de una manera Te que... los copio yo, Ale, sin problema. Yo Ay, mil gracias. lo pongo en el chat, con mucho gusto. Muchas gracias, querida Miriam. ¿No? Y entonces, en esta parte del Mahabharata, de este poema épico, reflexionamos sobre la importancia de no convertir conflictos pequeños en conflictos que le hagan daño a una gran cantidad de personas. ¿No? Es en serio una gran obra, ¿no? Y uno entiende. El último, en el caso del Mahabharata, pues el Mahabharata básicamente es la historia entre la guerra que se desata entre los Pándavas, ¿no? Y sus rivales políticos, de familias de nobles son. Es una reflexión ética, todo el Mahabharata, que se sintetiza mucho mejor en la Bhagavad Gita. Anterior a ella es el Ramayana, ¿no? El Ramayana es la historia del príncipe Rama, ¿no? Yana quiere decir historia, Rama, el nombre del príncipe, la historia de Rama, que lucha contra el demonio que le arrebata en cada reencarnación. Rama es Vishnu, y en cada reencarnación, en cada vida que tiene Rama, Ravana le arrebata a Sita, su esposa. Entonces es como durante esta vida como Rama, lucha Krishna, bajo la denominación de Rama, contra Ravana para rescatar a la mujer que ama. Y a la mujer con la que sabe que ella fue creada para él y al revés. O sea, si les gustan las telenovelas, esta es la mejor de todas, yo creo, porque ahí viene la síntesis de todos los dramas de la literatura. Yo amo el Ramayana. Y bueno, yo creo que me voy a esperar un poquito para entrar a la literatura clásica de China. Hasta aquí, ¿ustedes tienen alguna duda sobre las lecturas que vimos como muy rápido? Porque también les soy bien sincera, la vida no me alcanza, no nos alcanza, o sea, se le podría dedicar un curso entero al Rig Veda, al Mahabharata y al Ramayana. Todo un curso. Por la gran cantidad de mitología, por la gran variedad de temas, porque nos hablan de la universalidad del amor, de la antigüedad, y de cómo los seres humanos somos tan poco originales para crearnos conflicto, a pesar del avance tecnológico aplastante, ¿no? Los conflictos son básicamente los mismos. El amor, el deber, el respeto hacia nuestros ancestros, hacia nuestros mayores, hacia quien está por encima de nosotros en jerarquía o en la jerarquización, en jerarquía de laboral o en jerarquía familiar o en jerarquía social. Tenemos también la diferencia, la dificultad que hay entre lo que sería la incapacidad de saber comunicar nuestras necesidades
los problemas que se derivan de la falta de comunicación y la angustia de lo que significa el saber que uno se ha equivocado y que ya no hay marcha atrás, ¿no? Dentro también del Mahabharata, del Rig Veda, del Ramayana, hay apartados muy extensos dedicados a los celos, ¿no? Tanto los celos que pueden existir entre hermanos, como los celos que hay entre las parejas, ¿no? Que no es otra cosa más que el apego. Ya después la literatura budista se va a encargar de darle ahí un toque muy particular con respecto al significado del apego, ¿no? Y de cómo el apego, lejos de ser un beneficio para toda para nuestro crecimiento personal, en realidad es el obstáculo más grande que enfrentamos todos los seres humanos. Pero esa parte de los problemas y los conflictos que ocasiona el apego se desarrolla mucho mejor en la literatura china. La literatura china toma esto del budismo de la India y lo convierte en un sistema de valores que se va a fortalecer hasta lo que nosotros conocemos como la, ¿cómo se dice? Como la ética samurái, ¿no? Ellos son los que más teorizaron acerca del apego. Vamos a leer aquí fragmentos de una obra que se llama el Hagakure, que es una pieza que busca hacer un resumen de las enseñanzas que todo samurái debe aplicar a su vida, ¿no? Y aquí es donde viene además una cosa que a mí casi no me agrada, pero que de pronto sucede mucho con las religiones asiáticas en Occidente, ¿no? Que muchas personas dicen que es que el budismo no es una religión, es una filosofía. En realidad lo interesante aquí es que esta división clásica griega entre la filosofía y la religión no existe en los países que estamos estudiando y no se ve en su literatura, ¿no? Para ellos, la religión y la filosofía deben trabajar juntas, de tal manera que vivir la espiritualidad es lo mismo que cumplir con tus deberes para con la sociedad. Lo mismo. Y no quiere decir que el cristianismo no haya intentado proponer, es precisamente eso. La situación para Occidente, el pequeño problema para Occidente se llama ilustración, pero eso ya es tema de otro curso. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? El enlace de la participación, de la presentación se los voy a pasar con mí, ¿no? Ay, sí, claro, Miriam, adelante. Y también los libros que vimos hoy. Sí, bueno, sí tengo un comentario del tema que estás dándole, porque aparte está súper interesante, pero a propósito de eso, bueno, mencionar que todos los contenidos de los libros, los enlaces y esto, una vez que ustedes ya estén dados de alta en la plataforma, pues todo va a estar ahí, ¿no? O sea, todos los contenidos siempre están ahí, pero por supuesto que si hubiera necesidad de manera inmediata ahora de mandárselos, se los mando con mucho gusto vía WhatsApp. Pero a lo que iba, mi comentario, Ale, es que tienes programado también abordar a Mishima, ¿no? Que es, bueno, Hasta llegar a Yukio Mishima, otro sí, eterno. una belleza, ¿no? Sí, De obra. sí, Pero me sí. llamaba mucho la atención la conexión, o sea, lo que estás diciendo de cómo permanece, por ejemplo, el código samurái y cómo, por ejemplo, este escritor termina
en un ritual su vida, ¿no? Siguiendo y apelando a este código samurái que uno pudiera pensar que se quedó muy atrás, pero, o sea, un escritor ya del 20, ¿no? Que toma la decisión en el 70 de terminar su vida bajo este ritual, de alguna manera sigue planteando los preceptos, ¿no? De esto que acabas de mencionar, que está en la literatura y en la cultura y en la parte como mucho más antigua, ¿no? No, lo que vamos a ver, por ejemplo, en la obra de Arundhati Roy, cuando veamos literatura india contemporánea, el Dios de las pequeñas cosas, ¿no? Que habla de este mensaje, ¿no? De todos estos, a la Marta de baile, ¿no? El diablo está en los detalles, sí, pero ya que la señora popularizó la frase, sí, es cierto. Sin embargo, también hay que darnos cuenta que la ternura es una forma de cambiar el mundo. Se puede cambiar el mundo con amor y cómo eso nos lleva a Gandhi y cómo las enseñanzas de Gandhi, si nos vamos un poco más atrás, él las va a tomar del jainismo, que es una rama del hinduismo que es posterior, unos 6 siglos posterior al Mahabharata, pero que hace énfasis en el principio de no acción y que después se va a convertir en el famoso ahimsa, no violencia. Porque la acción, de pronto llega un momento para el pensamiento indio que lo convertimos en violencia. Entonces la ahimsa es una invitación a la no acción, ¿no? Para no lastimar a nadie, que es la reflexión un poco que tiene en este momento Arjuna, ¿no? Yo acabo de hacer algo, de desatar un conflicto con mi familia y ahora estoy obligado para cumplir con esta guerra, con lo que me pide esta guerra, a hacer algo que he descubierto que no quiero hacer, ¿no? Y eso es también por eso dije, no, ahorita yo creo que me detengo para empezar con China bien la próxima clase, con calma y tiempo. Obviamente vamos a hacer algo muy semejante a lo que hicimos hoy, es decir, vamos a ir leyendo pedacitos. Me encantaría poder hacer una lectura completa, una lectura guiada de las analectas, por ejemplo, pero la vida no alcanza para eso. Pero sí para darnos una probadita de toda esta riqueza de pensamiento, de cultura, de tradiciones, ¿no? Que estos países de Asia tienen para ofrecernos. Y también cuando hablemos de Japón, obviamente vamos a hablar del haiku y de Nezahualcóyotl, ¿no? Porque este poeta, ¿no? Tiene la poesía que va a escribir Nezahualcóyotl, cumple con una característica de la poesía japonesa que se llama kigo. Y por cierto, el ritual al que te refieres, Miriam, nosotros lo llamamos popularmente harakiri, pero eso no está bien. La palabra correcta es seppuku, ¿no? Él lo que comete es seppuku. Dime, Gloria. Estaba pensando, como comentabas, que religión y filosofía no las separan. Estaba pensando en este filósofo que ha sido muy popular, que es coreano y vive en Alemania. Byung-Chul Han. Sí, no sé si también se podría hablar de él, eh, porque no sé si por sus mismas raíces, él por eso ha hecho una filosofía muy particular, ¿no? Y que está cobrando mucha importancia. De hecho, es bien interesante. No son mm, ¿cómo decirlo? No son de la misma generación necesariamente, pero Haruki Murakami comparte en su literatura muchos de los planteamientos filosóficos, muchos de los dilemas éticos que explica Byung-Chul Han, ¿no? Lo interesante además de Byung-Chul Han es que él escribe en alemán.
y ahí se parece a otra escritora, a una escritora japonesa, buenísima, que si tienen tiempo, de verdad, léanla. Tiene un libro que se llama La Osa Mayor. Yoko Tawada. Les escribo en el chat. No recuerdo si Yoko Tawada está en, ¿cómo se llama? Traducida al español. Fíjense, yo aquí voy a sonarles muy presuntuosa, pero entre mis muchas cositas, yo enseño alemán. Entonces yo leía a Yoko Tawada en alemán. Ella es japonesa y en sus memorias de la Osa Mayor, así se llama el libro completo, habla acerca de algunos de los problemas de la autoexplotación femenina, ¿no? Con este pretexto que tiene que ver mucho con Byung-Chul Han, con esta cuestión que tiene que ver con la realización profesional según Occidente. Lo que hacemos las mujeres es sobreexplotarnos física, emocional y económicamente. Y nos convencemos de que eso es para ser exitosas. Que es un poco de lo que habla Byung-Chul Han, ¿no? Y es bien chistoso como, aunque son coreanos, exacto. Claro que sí, Carla. Chul Han. Ya está. ¿No? Él de verdad es o sea, además tiene una peculiaridad. Nosotros vamos a ver varios autores coreanos, el más importante de ellos, Kohn, porque es poeta, y su poesía es quizás de las más desgarradoras de la posguerra, ¿no? Kohn, además, es popular porque la mayor parte de sus poemas salen en varios doramas. Si ustedes son un poquito como yo soy fan de esas telenovelas coreanas, o sea, las amo con todo mi corazón, precisamente por toda esta cuestión de tomarnos la mano, rozarnos la punta de los dedos, me parece tan delicado y tan maravilloso, y es una forma de vivir el amor a la que de pronto en Occidente, pues perdón, después de leer Romeo y Julieta, donde unos adolescentes se les va la vida de manera tremenda por un conflicto familiar, los doramas parecen muy delicados, ¿no? Es algo bastante interesante. Y Kohn está como en la memoria colectiva de todos los jóvenes coreanos, porque sus poemas son poemas que recurrentemente se utilizan para tratar temas filosóficos en los doramas. Pero o sea, es como si aquí en alguna telenovela nacional tomaran un verso o tomaran una estrofa de un soneto de Sor Juana, ¿no? O sea, así de importante es. O de Pitamor. Pero bueno, ya, eso será motivo de otra clase cuando lleguemos a Corea. Y obviamente la del sur, sobre todo, no pude, yo tenía toda la intención, pero lamentablemente no pude incluirles autores de Corea del Norte. No encontré traducciones al español y y pues bueno, ¿qué les digo, no? Lamentablemente, a diferencia de lo que sucede con la literatura china contemporánea, en donde sí podemos hacer una comparación entre los autores que son disidentes del partido y los que están a favor del partido, en el caso de Corea del Norte no se puede. Por eso fue que solo me quedé con la parte de Corea del Sur, pero ya esperemos que pronto pues sí se pueda hablar bien de Corea del Norte. Pues muchas gracias, Ale, por la sesión de hoy. No sé si alguien tenga algún comentario. Sí, más preguntas, algo. Armin, no te escuchamos. Hola, muy buenas noches. Lamentablemente tenía clase, entré muy tarde.
pero escuché un par de cosas maravillosas y que me llevo de tarea y voy a hacer un esfuerzo para ver si puedo incluirme en el curso. Armin, querido, gracias de verdad por participar. No sabes lo que representa, digamos, ¿no? Que podamos encontrarnos acá. Y pues no te preocupes, porque voy a mandar la liga de la grabación, por supuesto, para que se pueda complementar. Y bueno, sí mencionar, ¿no? Que si algún día no puedes venir o llegan tarde o lo que sea, lo que en la plataforma hemos buscado es que, ya ves que las clases de Zoom caducan, o sea, si no las viste de tal a tal fecha, ya se fue y se perdió y se borra, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es que en nuestra plataforma se mantienen vigentes para que entres cuantas veces quieras, las veces que quieras, por si no cachaste algo o por si... A veces uno, tú como docente lo sabes, en la dinámica de la clase a veces se van algunas cosas, o sea, dijiste algunas cosas y a veces como alumno no la alcanzas a cachar y entonces volverlo a escuchar las veces que sean necesarias creo que es, sobre todo con estos temas que no nos son tan afines, ¿no? O sea, Oriente termina siendo nombres extraños, o sea, no nos es tan afín, o sea, yo salí, entré y de las dos cosas que escuché dije, wow, ¿no? O sea, ya me abrió el panorama y por supuesto que yo misma quiero volverlo a escuchar. Entonces, sí decirles esto, que en Expertum lo que privilegiamos es que ustedes puedan ingresar las veces que sean y que la grabación esté ahí pues todo el tiempo, ¿no? Para complementar. Okay. Ok, Miriam, muchísimas gracias por la invitación y por este ratito que me llevo ya varias temas de tarea. Ojalá pueda integrarme. Serás bienvenido, Armin. Bienvenido. Gracias. Car, creo que querías decir algo, ¿no? Sí, adelante. Y pues simplemente darles las gracias. La verdad, se escucha muy interesante el curso, o sea, es de esos cursos que te vuelan la cabeza porque como todo es realmente ajeno digo, aprendimos en la escuela cosas, pero no a este detalle, entonces pues sí, está padrísimo, igual que Armin, estoy encantada y pues sí, contenta de poder tomarlo y cuando no pueda unirme, pues sí, ver el curso así grabado, ¿no? Muchas gracias, Ale, la verdad, suena No, muy de verdad, para mí interesante. en serio. Ay, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Cuídense mucho. Pues ya cuando estén dados de alta de la plataforma, pues ya van a tener más que leer. Y obviamente si pueden conseguir los libros en físico es un premio, pero ya por lo menos el poder acercarse a una buena traducción a nuestra lengua ya es maravilloso, ¿no? Sí. Y muchísimas gracias, Mir, por la oportunidad, por darme el espacio para hablar de estos temas que de pronto son, sentimos muy ajenos a nosotros, pero creo que la literatura siempre otorga la oportunidad de volver a aterrizar, a que lo humano, ¿no? A ciertos elementos de lo humano que es prácticamente universal. Sí, totalmente de acuerdo. Gloria, querida, no sé si quieres decir algo antes de cerrar la sesión. Ay, pues que yo estoy encantada. Disculpen si está escuchando un poco mi teléfono, pero no le hagan caso. Ya sé, es mi mamá, ahorita le voy a hablar. No, estoy encantada y de hecho, fíjense que uno de mis sueños es ir a Japón o a Corea del Sur. Y pues a lo mejor, seguramente Diana ya fue y le voy a pedir apoyo, ¿verdad? De como que una ruta y cómo ir preparada, ¿verdad? Porque no hablo nada de los dos idiomas, pero pues igual hay un interés ahí de hacerlo posiblemente en un futuro. Gracias. Estará increíble, Gloria, y que además vayas no solamente Ojalá. con la guía de Ale, que es buenísima, sino con esta configuración, digamos, ya más armada de la cultura y de los elementos que nos pueden ayudar para vivir otra experiencia de viaje, ¿no? Y bueno, la verdad es que gracias a ustedes por sumarse, por ser partícipes pues, de esta búsqueda y de este proyecto que al final creo que va generando, ¿no? Los vínculos y los puentes que hemos querido. Gracias, Ale, también por participar. Y ustedes saben que el canal de comunicación queda abierto. Bienvenidos, bienvenidas al curso. Y si tienen oportunidad
de recomendarnos, pues no hay nada más, ¿no? Que la recomendación de ustedes para que pues esto se nutra más y por supuesto que podamos pues crecer, que es al final parte del interés. Hacemos esto pues yo creo que también mucho por amor al arte y por amistad y porque creemos que en Expertum que esta es la manera de acercar, ¿no? Contenidos de calidad y de goce. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas y sí, y por favor recomiéndenos, ¿no? Si les gustó, igual con toda confianza yo les haré llegar la grabación y estaré comunicándome con ustedes mañana, ¿no? Si les parece bien. Y sí, yo creo que es muy buena idea que nos mandes la grabación para Sí, poder claro. compartírsela a quienes pues no Sí. asistieron y para que se den un toquecito a ver si Claro. se les antoja, ¿no? Sí, por supuesto, yo se las hago llegar mañana y muchas gracias por su apoyo. Sí. Pues bienvenidas y bienvenidos al espacio. Ay, muchísimas gracias y muy Gracias. buena noche. De verdad, un gusto. Bye. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego, Gracias, Miriam. buenas noches, abrazos grandes. Muchas Buenas gracias, noches. Ale. Si quieres, ya pausamos la grabación. Perfecto. Y gracias por la sesión de hoy. Estuvo